Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del proceso de programación, las entradas y los procesos y las salidas dentro de los algoritmos. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con programas, eh, debemos aprender en este caso, a diferenciar entre las variables de entrada y lo que son las variables de salida. Y eso es muy importante que nosotros vengamos y aprendamos a identificar estos valores porque son los que nos van a servir a nosotros eh, para poder ir programando. Por ejemplo, vamos a ver acá, compartir aquí está. Imaginen que nos piden a nosotros vamos a colocar aquí, crear un programa para sumar dos valores, ¿sí? Bueno, cuando estamos trabajando con programación, lo primero que debemos definir en este caso es que una variable, por ejemplo, puede tomar cualquier valor cuando se está ejecutando el programa. Y es el mismo concepto que se maneja en matemáticas prácticamente. Una variable puede tomar cualquier valor. Les decía en su momento que debemos recordar algunas características de las variables, ¿verdad? Cuando nosotros estamos trabajando con variables, debemos en este caso tomar en consideración las siguientes reglas. Por ejemplo, vamos a ver acá. Una variable ah, en este caso no debe iniciar con un valor numérico. Es decir, yo no puedo venir y decirle a escribir 1A, por ejemplo, ¿sí? 1A no es válido, ¿sí? Voy a colocar aquí válidos, no válidos. Entonces acá 1A no es válido. No debemos empezar con un número. Entonces, válidos sería, por ejemplo, escribir A1 o A2 o A3. Esto sí lo podemos hacer. Una variable con muchos números atrás o un nombre y varios números atrás, eso sí lo podemos utilizar como variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otro aspecto importante, una variable eh, compuesta por dos o más palabras no deben estar separadas. ¿A qué me refiero con esto de estar separadas? Por ejemplo, yo no puedo escribir eh, fecha de nacimiento separada. Lo que va a pasar ahí es que el lenguaje o el programa que estemos utilizando en su momento puede reconocerlos como tres variables distintas y nos va a marcar un error en este caso, indicando que no están asignadas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero colocar fecha de nacimiento, simplemente lo hago junto, las coloco juntas o utilizo un guión bajo, por ejemplo. Algo también importante es abreviar lo más posible. Se puede colocar fecha, en lugar de escribir fecha de nacimiento, se puede escribir fecha de nacimiento. Es una forma. Podemos escribir en este caso eh, FN de fecha de nacimiento. O podemos escribir fecha guión bajo nacimiento. Entonces, estas son opciones. eh, en este caso, son opciones válidas con las que podemos trabajar, ¿verdad? Fecha de nacimiento, abreviarlo, pero en este caso debemos recordar específicamente qué es lo que significan las abreviaturas que estamos utilizando. Entonces recordemos, no deben iniciar con un valor numérico, como por ejemplo esto, ¿sí?
O por ejemplo, alguien puede escribir 2 y valor, por ejemplo. Eso es incorrecto. No pueden empezar las variables con número. No pueden estar separadas. No le podemos dejar espacios, ¿verdad? Tenemos que usar un guión bajo o en este caso colocar juntas las palabras cuando las estemos escribiendo. Estas son algunas características que debemos tomar en consideración. Un lenguaje de programación puede reconocer letras como variables. Podemos usar todas las letras del alfabeto. Se puede hacer. Y si yo quiero utilizar la misma variable, simplemente le agrego un valor numérico y eso va a permitir que las reconozca como variables distintas. Bueno, veamos. Entonces, cuando estamos trabajando con un lenguaje de programación, les decía yo, debemos tomar en este caso en cuenta algunos aspectos. Solo permítanme, vamos a buscar algo acá. Bueno, no está ahí. Entonces acá, por ejemplo, nosotros vamos a tener entradas de datos, procedimientos y salidas de datos. Esas son algunas cosas que debemos tomar en cuenta cuando estamos programando. Estos tres. Las entradas, los procesos y la salida. Aquí les coloqué un ejemplo. Crear un programa para sumar dos valores. ¿Sí? Las variables de entrada en este caso son los valores que voy a utilizar para realizar la suma. Y yo le puedo asignar cualquier nombre en cuanto a la variable. Por ejemplo, puedo colocar A1 y A2 como mis valores de entrada. Esas son mis variables de entrada. O puedo escribir, por ejemplo, número 1 y número 2. Algo importante cuando estamos trabajando también con variables es que no debemos, en este caso, acentuarlas. Voy a escribirlo aquí. No se debe utilizar acentos en las variables. ¿Sí? Por ejemplo, número va acentuado. Pues si se dieron cuenta ustedes, eh, no lo acentué porque a la larga me marca un error. El acento como tal lo puede reconocer como un código ASCII y después puede marcarnos algún tipo de error a la hora de estar programando. Entonces no se deben acentuar las variables. Cuando escriba comentarios o algún otro aspecto de ese tipo, ahí sí los puedo acentuar. Entonces a veces cuando uno está programando, pues ya se acomoda también a no acentuar las palabras, ¿verdad? Y eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, aquí me servirían como entradas de datos A1, A2, número 1, número 2. Entonces esto ya lo diferencio y esas son mis entradas de datos. O son mis variables de entrada, ¿verdad? Eso es algo importante que nosotros debemos diferenciar. Mis variables de entrada. Y estas variables son las que se utilizan a la hora de ejecutar el programa para recibir la información. Después yo debo definir qué procesos o los procedimientos voy a utilizar. En este caso, como están diciendo que realice un programa para sumar dos valores, pues mi procedimiento es el de suma. Es decir, yo voy a tener aquí una asignación de este tipo. A1 más A2. Y esto me va a devolver una salida. Entonces lo que va a pasar ahí es que vamos a generar una variable de salida, una variable de respuesta. Y la variable de respuesta, pues ya ustedes definirán cómo llamarle. Por ejemplo, R de respuesta es igual a A1 más A2, ¿verdad? Entonces ya tengo. Entonces aquí, por ejemplo, en procedimiento, mejor voy a colocar esto en procedimiento acá. Ahí está. Pero acá mi variable de salida es R. O le puedo colocar respuesta. O le puedo colocar rest. Ya dependerá de ustedes el nombre que le vayan a colocar.
Entonces, estas son las tres partes, llamémoslo así, fundamentales a la hora de estar trabajando con programas. Definir las entradas o las variables de entrada, los procedimientos que vayamos a seguir, pero cuando nosotros estemos trabajando los procedimientos van a salir nuevas variables y esas variables van a ser las de salida o van a ser variables de pequeños subprocesos que me van a ayudar a encontrar mi respuesta. Entonces esto va a ser mi variable de salida. Aquí le estoy colocando varios nombres porque lo importante aquí es que ustedes identifiquen que pueden colocarle cualquier nombre a la hora de estar trabajando. Bueno, si ejecuto esto en PSI, entonces vamos trabajando por pasos. Aquí para comentarios puedo escribir doble diagonal y fácilmente lo voy a emplear así para que se vea. Ya colocamos un comentario. Entonces, el primer paso, número 1, declaramos. Bueno, aquí en PSI no es necesario declarar las variables, pero recuerden ustedes, primero debo definir mis entradas de datos. Esto lo voy a poner comentado porque mis valores de entrada en este caso, aquí voy a colocar programa para sumar dos valores. Por ejemplo, yo voy a necesitar num1 y num2, o número 1 y número 2. Entonces, uso el comando escribir. Escribir y le mando un mensaje al usuario. Ingrese el primer valor. Para poder obtener el valor que ingresa el usuario, uso el comando leer y ahí escribo el nombre de la primera variable que yo necesito, num1. Y ahí está. Vamos a finalizar las instrucciones con punto y coma. Les comenté en el anterior, con el anterior ejemplo que es bueno que se vayan acostumbrando a finalizar con punto y coma. No en todas las instrucciones se va a colocar punto y coma. Cuando estemos trabajando, por ejemplo, con condiciones, si entonces, el según, el mientras, en algunas líneas específicamente no se coloca. Aquí no le he colocado el nombre a mi proyecto. Le vamos a colocar suma dos valores. Aquí también recuerden no dejar espacios entre palabras o colocar un guión bajo para que no les dé error. Bueno, entonces vean, aquí este escribir muestra un mensaje en pantalla. Leer, en este caso lo que va a hacer es capturar el valor que ingresa el usuario. Necesitamos en este caso eh, que ingrese dos valores. Ingrese el segundo valor. Cuando se está trabajando con pseudocódigo hay que ser bastante detallados en lo que estamos pidiendo para que se entienda. Si yo hubiera escribir ingrese dos valores, pues tengo que especificarle al usuario que son dos números los que debe ingresar con enter. Ahora, pero se puede hacer eso y es válido, pero hay que hacer la indicación respectiva. Aquí, por ejemplo, leer num2, entonces le estoy diciendo al usuario que me ingrese el segundo valor. El segundo valor que ingrese, en este caso el usuario, lo va a tener la variable num2. Entonces ahí ya estamos asignando los valores de los usuarios a las variables num1 y num2. Ahora, ¿qué hacemos? El procedimiento. Este es el segundo paso. Paso 2. El procedimiento, pues, es operación prácticamente. Y ahí ya utilizo yo la asignación. Puedo agregar desde acá. Puedo hacer esto. Y ahí me dice que ingrese mi variable de respuesta y la expresión numérica. Esto es válido. Puedo hacerlo desde ahí. Entonces puedo venir yo y escribir respuesta, ¿verdad? O rest, por ejemplo, igual. Se puede usar el igual o se puede, en este caso, el menor y un guión como asignación. Entonces aquí le coloco respuesta igual a num1 más
num2. Y ahí está mi procedimiento de suma. Ahora, si yo uso el de asignación, aquí se borró cuando yo escribí, porque lo había seleccionado. Si yo le doy asignación, le doy doble clic aquí y ya puedo escribir resp, ya me lo reconoce. Y aquí en expresión doble clic y puedo escribir num1 más num2. Y también me lo acepta. Entonces puedo usar cualquiera de esas dos. Lo voy a dejar comentado para que no me marque error el programa. Entonces pueden usar esta forma de asignación, la segunda, o esta primera. Cualquiera de las dos es válida, ¿sí? La primera, pues prácticamente la escribí directamente en el programa y la segunda, pues utilicé uno de los comandos ya predefinidos. Bueno, otra cuestión importante son algunos operadores que tenemos. Aquí también puedo venir y usar esto. Puedo usar la suma, la resta, la multiplicación, la división. Aquí están los operadores. La potencia, el mod o módulo en este caso lo que nos devuelve es el residuo de una división. El i como tal deben cumplirse las dos condiciones para ejecutar un procedimiento, de lo contrario no se ejecuta, y la otra alternativa, ¿verdad? O se cumple una o la otra condición. Entonces tienen mucha funcionalidad en la parte de programación. De ahí tenemos relacionales, igual, que es lo que uso aquí. Distinto se usa el mayor o menor, o se usa el signo de admiración y el igual. Es cualquiera de estas dos opciones y aquí nos los muestran. Y eso es lo bonito del PSIN. Muestra muchas de las operaciones, signos con los que se pueden trabajar. Y ahí lo pueden ver ustedes del lado, en este caso, izquierdo. Está el menor, menor igual, mayor, mayor igual. Estos son operadores relacionales que utilizamos combinados también con las operaciones lógicas. Hay algunas operaciones matemáticas también, ¿verdad? Valor absoluto, el trunc o valor truncado, en casos que me devuelve el entero de, si tengo un entero decimal, me va a devolver solo el entero, no lo aproximo. Escribimos el valor, o en este caso el mensaje de respuesta, Ok. y después de colocar entre comillas el mensaje debemos colocar una coma. La coma sirve para concatenar en este caso dos expresiones. Por lo tanto, lo que nos va a mostrar es el mensaje más el valor que está dentro de la variable resp. Bueno, ejecutamos el programa con F9O, el icono verde que aparece aquí arriba, y nos aparece la pantalla donde se va a ejecutar. Si se dan cuenta, ingresa el primer valor. En este momento se encuentra aquí. Escribir ingresa el primer valor. Si se dan cuenta, ahí me aparece el signo de mayor que, y ahí está esperando que yo ingrese un número. Vengo yo, ingreso un 10, no enter para pasar al siguiente. Ingreso el segundo valor, llegar un 20, le doy enter, ejecuta el proceso. En este momento, se dan cuenta ustedes, remarcó esto, aquí está, va a ser el procedimiento. eh, Acá el resultado de la suma es, y ahí agregamos respuesta. Respuesta 30, que es la variable que tenía el resultado. Y fácilmente ya tenemos nosotros hecho nuestro programita, ya definido variables de entrada, procesos y salidas. Le doy reinicio y se vuelve a ejecutar. En su momento también les decía yo que reconoce decimales automáticamente, reconoce el otro dato. Entonces, tenemos en cuanto a los tipos de datos de las variables enteros, supongo alguna bibliografía lo van a encontrar como reales, pero ya en programación también van a encontrar ustedes como valores de coma flotante o enteros decimales, ¿verdad? Son los tipos de datos.
Voy a encontrar tipo carácter, tipo string o cadena. Son los tipos de datos con los que se trabajan prácticamente. Bueno, entonces ahí tendríamos un primer. Una ventaja también del PSInt es que puedo abrir varios programas al mismo tiempo. Pues puedo venir fácilmente, crear uno nuevo y me va a aparecer aquí el programa. Entonces este lo puedo guardar, ¿verdad? Creen una su carpeta, guardar. Estos primeros programas con este ejercicio en PSInt los pueden guardar fácilmente aquí. Les va a pedir que le coloquen un nombre. Voy a guardar esto en escritorio, por ejemplo. Vamos a crear una carpeta nueva. Le voy a programas psint. Ahí está. Le damos a abrir simplemente y ahí guardo. Suma o programa 1. Vamos a colocarle aquí. Suma de dos valores. Guardar. Y ya tenemos nuestro programita. Está en formato PSC. Formato del PC. También recuerden que esto podemos copiarlo, se puede copiar fácilmente. Se copia el código hasta aquí, hasta donde dice el algoritmo y fácilmente podemos pegar en un archivo de Word. Así adjunto el pseudocode y adjunto también el diagrama de flujo. Aquí me genero diagrama de flujo. Si ustedes se dan cuenta, adjunta los comentarios. Aquí están los comentarios en unos recuadros punteados. Entonces, acepta los comentarios también. Entonces, esto también podemos venir nosotros y podemos guardarlo, ¿verdad? Se puede venir y guardar aquí. Entonces, son diferentes opciones que tenemos para poder, en este caso, trabajar. Entonces, esto lo podemos capturar en la imagen también y adjuntarla ya como parte del ejercicio.